a María Luisa para con él, que le dice, además de qué lindo, le dice, me dijeron que Tomás me iba a contar diciendo, vos lo vas a poder hacer. Entonces hay como un complemento entre lo verbal, lo lingüístico y lo gestual. También es, bueno, te siento en zona de confianza, pero también te lo transmito, porque me vas a entender, te lo transmito desde lo lingüístico, desde la verbalidad. Bueno, lo vas a poder hacer. Y me dijeron que Tomás lo va a hacer. Y yo también lo que entiendo de lo que dice Fabi es esto de que no necesariamente, digamos, el acercamiento se puede manifestar con cualquier chico desde el contacto físico. Entonces, en general, vos cuando tenés un chico que tiene cierto rechazo al contacto corporal, el recurso tiene que ser tal vez otro, tal vez A esto eso voy. genere la cabeza sobre él, es algo que genera rechazo. En este caso es absolutamente entendible porque sí, porque el primer paso lo dio él, pero muchas veces el acercamiento, bueno, es la lectura de ese contexto. Entender que, bueno, hay un cierto rechazo con el contacto corporal. Entonces, por ahí es un recurso o más lingüístico o es un recurso más de proponer un mediador, ¿viste? Un objeto que medie en esa vinculación o con lo que vos hablás, o sugerirle que se siente donde vos estás, no necesariamente el contacto físico. Digo, que Yo, no es, sí, acá sí, la digo para iniciativa fue tenerlo, del niño. sí, 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 digo porque cambia la dinámica de la situación cuando esto no se da, cuando no se puede recurrir a ese recurso. Sí, o sea, a mí me parece que la distancia, o sea, lo que se está planteando es como si esto fuera normativo. O sea, no es normativo, lo que estamos haciendo es haciendo un análisis de lo que vemos en la interacción. Tratando de entender que los significados se construyen a partir de la sincronía de lo que vimos en el artículo de Cienki, características del evento de habla que son, digamos, minimizadas por perspectivas que entienden al evento de habla como una transcripción de secuencias verbales. Entonces lo que dice Cienki es, el evento de habla en realidad se caracteriza por estos tres rasgos que son definitorios y sin los cuales no podemos entender el significado. ¿Sí? Otros chicos con otros recursos van a generar otras dinámicas. Y esas otras dinámicas son otros significados. Sí, o sea, y lo que me parece interesante es entender que los humanos nos adaptamos o tratamos de generar rutinas colaborativas. Entonces, si ese niño tomó esa decisión, tratamos de sintonizar en ese modo de comunicar. ¿Sí? Lo que sí me parece es que está claro que se están comunicando otros significados que si no pudiéramos describir toda esta secuencia de eventos, se me escapan. Sí, y sin ¿Sí? duda el niño no hubiera narrado. Yo creo que así de simple, porque en realidad en esta propuesta cooperativa también hay algo donde él dice no, que no va a contar, pero digamos, hay
un esfuerzo por resincronizar a partir de que vos le haces el gesto este en la cabeza, que le decís, Juan es un niño que tiene mucha memoria, y cuando él se recuesta y bosteza, nada, puede narrar también recostado y con sueño, y habilitas eso. Yo creo que también esto es parte de la comunicación, digamos, o uno puede no leer el contexto. Bueno, el niño no quiere contar, está cansado o le da vergüenza o no se acuerda del cuento o lo quiere contar en simultáneo como te propuso él. Yo escucho y te voy contando a medida que escucho y vos aceptar eso y terminó. O esta cosa de resincronizar, digamos, este gesto, este niño, Juan, tiene mucha memoria, puede contarme este cuento, y él se recuesta, o sea, en qué condiciones él lo puede hacer, está bostezando un poquito, está un poco cansado, se recuesta, y vos le acercás el libro de modo de que esto es factible, y que vos vas a colaborar con él, que no tiene que estrictamente, él se va a acordar de las cosas, no estrictamente tiene que poder contártelo en simultáneo que lo escucha, vos no estás pretendiendo eso de él, vos le estás proponiendo otra cosa, que es que él narre lo que él recuerda. Entonces me parece que también ni siquiera es lineal, ni esta lectura de los significados, ni esta manera en que uno se relaciona con el niño, porque si no, podría perfectamente ir a una vía muerta. Digamos, él dice que no por las circunstancias que sea, terminó la comunicación. Vos Eso aceptás. pasó, perdón, Vico, eso me pasó, Priscila, cuando fuimos con Priscila a tomar, nos pasó que había nenes que no querían renarrar. Y no había manera. Y no, no quiero, ya me cansé, ya me aburrí, ya te lo conté. Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, por ejemplo. Me ha pasado en algunas de las tomas que yo hice. Claro, es muy importante por ahí tener en cuenta el tema de la inseguridad cuando se hacen las tomas, o sea, cómo efectivamente esta cosa de brindar confianza y de brindar colaboración, yo sé que vos lo recordás y además yo te voy a acompañar en este proceso, por ahí destraba ese proceso como pasó en este caso. Depende, yo creo que si uno puede o no resincronizar. Y resincronizar también es en el aquí y ahora, qué nuevo recurso. Yo creo que el de María Luisa fue el gesto, decir, esta cabecita tiene memoria, y que él en su posición de comodidad, o sea, recostado, con un pequeño bostezo, bueno, se asome al libro y arranque, ¿no? Jocelyn levantó la mano. Sí, es que no quería interrumpirlas porque está tan interesante y las quería escuchar. Pero mientras las escuchaba, lo que me venía a mí, porque vi el video, ahora, es como a partir también del habla y de los gestos, tanto María Luisa con el nene entraron como en un proceso de negociación también. Esto de cuando María Luisa le comenta, que, o sea, como que trataba de una u otra forma persuadir para que renarrara, me parece que entraron como que en ese, no se me ocurre otro término que no sea como tira y jale, ¿sí? Y el niño, o sea, hablando ya de forma más como tangible, cuando miraba a María Luisa, cómo alternaba la mirada, ¿no? Entre María Luisa y el material, y a medida que María Luisa iba como un poquito más, diríamos que insistiendo, la mirada iba mucho más hacia el material. Y para mí eso es como una muestra de atención, o sea, de estar dispuesto, o sea, es una señalización de que está dispuesto a colaborar en la actividad. Y eso me lleva a pensar en el papel que tenemos como mediador de los nenes con los materiales didácticos. No sé si por ahí me estoy abriendo, pero poco está también pensando en esto, ¿no? El papel que tenemos en esa relación, que no es de dos. Yo veía una relación de tres, no sé si por ahí me salga, es María Luisa, el nene y también el material que estaba al frente. Eso.
Sí, muy interesante lo que comentás y además pensaba en esto de los materiales, que en realidad muchas veces sucede que hay algo que en el momento que se destraba funciona, ¿no? Y cómo es muy importante el rol para destrabar eso. Es decir, una vez que arranca y una vez que se confirma, porque uno le puede decir a un niño, mira, acá no te estamos evaluando, acá nadie está prestando atención, no te va a poner una nota por lo que vos haces, pero en realidad todo eso se vivencia en el momento que arranca a narrar y es efectivamente el adulto el que confirma, sí, sí, es la mariposa floppy, bueno, pasamos la página y acá qué pasó. O sea, que uno podría utilizar todo el recurso lingüístico para decirle, mira, quédate tranquilo, esto no es una prueba, vos me tenés que contar con toda la serenidad del planeta y podría ser una expresión exclusivamente verbal, pero lo que sucede en esto que vos decís con la interacción con el material es que todo eso se vivencia. Bueno, nada, arrancaste, dijiste esto, yo te dije que sí, cómo seguimos, y efectivamente se desarrolla, ¿no? Y no es desde lo verbal, en ese caso yo creo que es eh, el tema de confianza a partir de el antecedente, que es que María Luisa le dice, en esta cabeza hay memoria, o sea, yo confío en que vos podés recuperar esto, y en la medida en que empieza y que le dice, mira, efectivamente sí. Yo lo que quiero rescatar de lo que dijeron recién, que me pareció interesante, es que son capas, ¿sí? O sea, que está la emoción, la cognición, las interacciones sociales y que a partir de ahí se van construyendo significados, ¿sí? Y que no descansa solo en un sujeto, o sea, no descansa solo en el niño puede o el niño no puede, y yo, sino que es la dinámica. La dinámica y es sistémica y es sincrónica. O sea, lo que decía Fabi tiene razón. O sea, este recurso de la proximidad corporal y del gesto que yo funcionó tal vez porque era un nene chiquito. Tal vez en un chico de 10 años no funciona. ¿Sí? O sea, De hecho, por eso yo recuerdo esas tomas que hicimos. Y no era que tuviese dificultades, al contrario, ya está, ya me aburrí, ya te lo conté. Obviamente uno puede pensar en otros recursos. ¿Te parece si vamos a dar una vuelta, volvemos y lo hacemos en otro momento? Em, ¿Querés comer la barrita y después seguimos? O sea, buscar recursos que acompañen, a lo mejor. Porque sí, digamos, estamos hablando por ahí chicos más grandes. No, ya te lo conté, otra vez lo tengo que contar, por ejemplo. sí, Me tratemos acuerdo de esta de no situación. pensar que estamos haciendo cosas normativas para sacarle datos a los pibes, sino que en realidad lo que estamos viendo es, bueno, a ver, ¿cómo analizamos estos datos que tenemos para poder darles un significado a los eventos de habla que los pibes están construyendo, Exacto. que no sea Sí, sí. solo transcribir lo que uno dice y lo que el otro dice? Sí, Porque si transcribimos lo que uno dice y lo que el otro dice, nos estamos perdiendo todas estas facetas que estábamos viendo recién. La emoción, la negociación, la persuasión, cómo se compensa la simetría. Ceci, perdón. Sí, no, que también el niño, para evitar tener que renarrar, dice, ponelo, escúchalo y te hace el gesto de darte los auriculares. Como decir, si yo lo puedo hacer, vos también lo podés hacer, por lo tanto, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y verbaliza, ponelo. Si lo querés escuchar, ponelo. Lo racionaliza bastante en ese sentido. Hasta que no le decís, no, yo no lo puedo escuchar,
tengo prohibido escucharlo, ahí decide dejar esa estrategia, que podría explicar por qué justamente es bastante reticente a volver a contarlo. Capaz sus oraciones más cortas, más fragmentadas, necesita de más ayuda, más preguntas para guiar su narración porque no tiene ganas de contarlo, porque dice, si yo lo pude escuchar, ella también lo puede escuchar. No me voy a gastar en contar una historia tan larga, tan linda, tan elaborada, porque se puede poner los auriculares tranquilamente. No, y una cosa que me parece que está interesante en relación a cómo se construyen los instrumentos de evaluación, pensaba en el instrumento de Sophie, es como para, digamos, en esto de cómo se piensa el abordaje de los chicos en la creación de un instrumento, se tiene que armar un contexto en la consigna que sea verosímil para que esto funcione. Por ejemplo, en el caso del instrumento de Sophie, bueno, esta cosa de decirle al niño que la tía de Sophie le dijo que ella no podía escuchar ese cuento porque había una sorpresa, que alguien le tenía que contar de qué se trataba y entonces ella iba a descubrir cuál era la sorpresa. O sea, Contá el instrumento, porque no todas conocen el instrumento. claro, ¿está Sofi? Sí, estoy. Y estaba pensando Ah, exactamente lo mismo que vos en términos de verosimilitud. Ah, claro. lo que, Co- lo que Sí, 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 yo los también. niños es una tarea de narración y renarración típica. Pero ¿qué pasa? Para que el niño no saliera con esto que salió el chico que vimos en el video, con Tomás, ponete los auriculares, en la consigna te digo que mi tía me dijo que había una sorpresa y que solamente, o sea, había una sorpresa en el audio y que solamente me iba a enterar de esa sorpresa si alguien lo escuchaba y conseguía que esa persona me lo contara, porque yo tenía terminantemente prohibido escuchar el audio. Entonces, bueno, de esa manera, al entrar en una especie de confianza, a darles una tarea en la que ellos tienen el poder, ellos entraban y ninguno tuvo el problema, o ninguno, quizás uno o dos me dijeron, bueno, pero escúchalo, no se va a enterar. Y yo ahí tenía que apelar a la moral y decirle, no, bueno, pero... yo le prometí a mi tía que no, que alguien Se me lo iba a arruina la contar. sorpresa que me tenés que contar vos. Claro, Claro, que a vos sí y la estuviste so- transcribiendo también, entonces Es algunos que sí está era... bueno porque es como que de alguna manera estás contando con su complicidad. claro, claro. Y la renarración tiene un sentido. Si yo le digo, necesito que me lo vuelvas a contar porque yo no lo escuché, ¿sí? Yo no lo escuché. Y bueno, léelo, Sí. o mira el video, o, ¿no? Y Entonces aparte está se le da bueno un poder pensar, al chico. exacto, darle el poder y darle em, una participación real. Muchas veces pasa que uno les da participaciones no realistas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y ¿No? además Estoy dando una... el cierre del instrumento de Sophie es que Sophie le cuenta cuando él renarra que eso era una historia que le había pasado a ella de pequeña y que la tía conocía porque la había acompañado a un campamento. Entonces, no cierra claro, porque ella rememora a partir de esa narración, bueno, que era efectivamente lo que le había pasado en un campamento a ella de su infancia. O sea, incluso ella empieza a ser la protagonista de esa historia, la persona que tiene al lado es la protagonista de esa historia. Lo que yo quería comentar es que efectivamente también en esta cosa de lo adaptativo y de sincronizar con un niño, desde los instrumentos de evaluación hay que pensar ese modo en que esta sincronía sea verosímil y que provoque esta colaboración, ¿no? A veces eso se logra desde la gestualidad, a veces, y cuando se generan instrumentos hay que pensarlo desde la consigna del instrumento.
Sí, sí, porque si no se descansa mucho en la posibilidad de que el interlocutor esté demasiado atento a la interacción y vea por dónde tiene que sincronizar. Y si no tenés mucha expertise en la sincronía con ese tipo de sujetos, que es lo que decía Fabi, por ejemplo. Entonces, si vamos a trabajar con chicos o con adultos con síndrome de Down, tenés que tener alguien que tenga mucho background en cómo se sincroniza con esa población o en un determinado nivel social o con una determinada comunidad de habla. O sea, yo creo que, por ejemplo, con chicos coreanos se sincroniza de familias coreanas de otra forma. Entonces son recaudos que hay que... Pero Bueno, vos que por ahí... sabés que la familia coreana siempre teníamos en las interacciones el pedido de explicación de vocabulario, que nunca te Sí. pasaba con ningún otro niño. ¿Cómo se dice eso? ¿O qué significa esto? ¿O cómo? Eso era parte de poder hacer avanzar cualquier interacción. Si no, era imposible. Eh, estaba eso. Y si estamos Nunca hablando de chicos, perdón, chicos neurotípicos, vamos a decirlo de esta manera, también son pibes que, no sé, que tienen un interés, ¿no? Y cuando nosotros le planteamos, bueno, vas a ayudarme con esto, te voy a contar un... Bueno, ¿y cuál es mi interés en esto? ¿Se entiende? O sea, porque, está bien, yo lo hago, te conté el cuento una vez, te conté, primero obviamente uno tiene que entablar el vínculo antes de comenzar la toma, ¿no? No sé, me ha pasado de peinar una nena, por ejemplo, porque me dijo vine despeinada y no quiero que me filmes, me dijo una vez una nena, porque me vine despeinada. Bueno, espera, entonces te peino, le hice una trenza, qué sé yo, y ahí ya arrancamos de otra manera. Pero el chico tiene que tener un interés. Si no tiene un interés, hubo una vez un nene que con la narración hizo así. Y bueno, y entonces el oso, listo. Ya está, ya te lo conté. Sí, o sea, lo que me parece es que los intereses se crean. El interés no se tiene, se crea. O sea, toda situación de interacción plantea que vos vas a actuar conmigo de una determinada forma. O sea, estamos gestionando algo. Que es más difícil de gestionar con chicos con TEA, ¿sí? Pero en el caso de Sofi, vimos que también estaba esta forma de cogestión. Lo que nos tenemos que plantear es cómo hacemos que las demandas sean convocantes para la colaboración. Bueno, y esto, volviendo otra vez a los instrumentos de evaluación, yo creo que una de las primeras cosas que nos pasó, María Luisa, cuando empezamos a elaborar la batería, era que en general los instrumentos no participan al niño de cuál es el objetivo, y esto que fue la consigna general, que ahora nosotros todos lo tenemos internalizados, o cómo construir consignas, y en general, esto no se contempla en la interacción. Es decir, el niño viene porque la maestra lo manda y se siente, y vos le decís, vamos a hacer esto. Nosotras una de las primeras cosas que nos planteamos cuando se empezó la elaboración de la batería era esta consigna general, que era qué lugar ocupaba en este desarrollo que íbamos a hacer de manera colaborativa y cuál era el objetivo, digamos. Esto, el entrenamiento de su mente, en memoria, en números, en cuentos, pero digamos, en general no existe ese marco de la tarea. La tarea se arranca. Y una de las cosas que genera motivación
es precisamente sincronizar cuál es el objetivo por el cual el entrevistador y el niño están en esa situación. Digamos, ¿para qué se lo convoca?